Muy bien, estamos contentos, hermanos, esta mañana. Hemos venido para recibir la palabra de Dios, hemos venido para que Dios hable a nuestras vidas, hemos venido para que Dios moldee nuestro carácter a la imagen del Señor Jesucristo. Qué bueno estos cantos que hemos cantado para Dios, especialmente también estos cantos de Navidad en donde adoramos a Dios y celebramos también durante el mes de diciembre simbólicamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hace un tiempo atrás, estoy hablando de hace más de 2000 años, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículo 46, el Señor Jesucristo llamó la atención a sus discípulos y les dijo estas palabras. El Señor les dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Yo creo que esta conversación que tuvo Cristo con sus discípulos no fue una simple plática, no fue una plática que se dio de cortesía entre Jesús y sus discípulos. En realidad fue una severa amonestación por parte de Jesús. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Muy bien. Fue una severa amonestación por parte de Jesús. Jesús no deseaba que lo miraran a Él solamente como el Salvador de sus vidas. ¿Qué es lo que realmente deseaba Jesús? Jesús deseaba ir más allá de que lo vieran como su Salvador. Jesús lo que deseaba con estas palabras es que Jesús quería ser realmente no solamente su Salvador, sino en realidad, en esencia, Jesús quería ser su Señor. ¿Por qué Jesucristo se tomó este momento para hablarles de una, ¿cómo decirles?, de una exhortación tan severa? Porque Jesucristo veía en sus discípulos y en mucha gente que lo veían a Él solamente como el que les había perdonado pecados o como aquel que había venido para salvarlos. Pues ahora Jesús quiere llamar la atención de sus discípulos para decirles: es verdad, yo soy su Salvador, pero no solamente quiero ser su Salvador, yo quiero ser su Señor. La palabra Señor en la Biblia significa amo, significa dueño. Y lo que el Señor estaba diciendo es: está bien que me acepten como su Salvador, pero yo quiero ser algo más que ello. Yo quiero ser su Señor. Y aquí viene el punto. Muchos de nosotros, hermanos, y mucho de nuestro cristianismo, mucho de nuestra sociedad cristiana, tenemos a Jesús como el Salvador, pero no como el Señor. Tenemos a Jesús como aquel que nos ha perdonado y nos ha salvado, pero no como aquel a quien debemos obedecerle, someternos, entregar nuestros sentimientos, nuestra vida, nuestra voluntad, nuestras acciones. Entonces, si Dios dice que es nuestro Señor, ¿qué es lo que hace un siervo? Un siervo lo que hace es obedecer. Un siervo lo que hace es someterse. Hermanos, mi mensaje de hoy para todos ustedes es el de crear un compromiso de prioridad con Dios. Mi mensaje con cada uno de ustedes esta mañana es un mensaje de exhortación y reflexión que nos lleve a una conciencia plena, real, de quién es Dios para nuestra vida. Y yo quiero que se vaya y se quede conmigo con estas preguntas. ¿Quién es Dios para mi vida? ¿Cuál es el significado que Dios tiene para mí? ¿Veo a Dios o a Jesús solamente como el Salvador de mi vida? ¿O lo veo también como mi Señor, a quien debo respetar, a quien debo amar, a quien debo someterme, a quien debo obedecer, a quien le debo lealtad absoluta, a quien le debo sumisión absoluta? ¿Cuál es el concepto que yo tengo de Dios en mi vida? Si yo le pregunto a usted de una manera personal, ¿qué significado tiene Dios para usted? Quizás usted me dirá: para mí Dios es el todo en mi vida. Otros dirán: Dios es lo máximo. Otros dirán: Dios es la razón de mi existencia. Otros dirían: Dios es la prioridad máxima en mi corazón. Y otros dirían: para mí Dios es lo último. Y creo que en esta frase
mucha de nuestra cristiandad tiene razón. Dios es lo último, porque antes de eso hay otras cosas más. Dios tiene que ser el primero en nuestras vidas. Amén. Quizá hoy no voy a tener aplauso de ustedes, pero tampoco voy a hacer reír a nadie esta mañana. Pero mi mensaje es un mensaje, hermanos, de exhortación y de reflexión para todos. ¿Sabe por qué el mundo está como está? Porque ha olvidado la prioridad más importante, que es Dios, por otras prioridades. Mi mensaje, yo no sé si lo alcanzan a ver, creo que la letra está desteñida hoy, pero no sé si lo alcanzan a ver. Mi mensaje es prioridad sobre prioridades. Prioridad sobre prioridades. Y cuando hablamos de prioridad sobre prioridades, estoy hablando que hay una prioridad que domina sobre las demás prioridades. Yes, amén. Y muchos de nuestros cristianos y hermanos en Cristo, por andar por las prioridades externas, se han olvidado de la prioridad más importante, que es Dios. Y este mensaje, mis hermanos, no es nuevo. Por eso dije de que algunos dirían, sí, para mí Dios es lo último. Es lo último porque hay otras prioridades en tu vida aparte de Dios. Recuerdo hace muchos años, cuando yo era joven de 17 años, Dios me dio un mensaje basado en Isaías, que no es el mensaje que voy a predicar. Pero el profeta Isaías en el capítulo 1 dice: oíd cielos y escucha tu tierra. Crié hijos y los engrandecí, y todos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. Mi pueblo, dice Dios, no tiene conocimiento. Y cuando yo prediqué este sermón, cuando tenía 17 años, yo recuerdo cómo Dios nos habló a toda la congregación de aquel entonces y reflexionamos de cómo Dios nos bendice día con día, de cómo Dios nos prospera con buenos trabajos, de cómo Dios nos mantiene saludables, de cómo Dios nos ha dado un techo, de cómo Dios nos ha revestido de dones y talentos. Cuando yo predicaba sobre este mensaje a esa edad, yo recuerdo que también decía a la congregación: ¿no se alegra usted con su salvación? ¿No se alegra usted con su perdón? ¿No se alegra usted de que Dios lo ha engrandecido? ¿No se alegra de que usted antes vivía en oscuridad y ahora Dios lo ha colocado en el reino de su luz? Y por eso la reprensión del profeta Isaías es: crié hijos, y puede leerlo conmigo literalmente, Isaías 1, 2 al 3. Crié hijos y los engrandecí. Y mire cómo dice Isaías: y todos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y cuando voy a esto, yo me refiero, haciendo una estadística a nivel general de la vida espiritual de toda la iglesia en el mundo. En lugar de ir creciendo, vamos disminuyendo. En lugar de ir madurando, como que nos hemos estancado, no solamente a nivel de iglesia, sino a nivel personal. Como que las prioridades, como que esas prioridades externas que son secundarias han suplantado la prioridad más importante, que es Dios. Muchas iglesias aquí en California tristemente se están cerrando. Y se están cerrando porque hemos olvidado la prioridad de prioridades. Hermanos, prioridad sobre prioridades es lo que nos va a sacar adelante en nuestra vida como hijos de Dios. Más adelante, en Isaías capítulo 66, versículo 1, la Biblia dice otra vez más, mire cómo dice Isaías capítulo 66, 1. Dios hablando al pueblo de Israel. Mire lo que dice. Si me regalan una botella con agua, por favor. Mire lo que dice Isaías capítulo 66, versículo 1. ¿Cómo comienza diciendo Isaías 66, 1? Jehová, léanlo fuerte, Jehová. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies.
¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Y la pregunta que hace el profeta Isaías: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Dios no necesita un templo para demostrar su gloria y poder. Dios no necesita un templo lujoso. ¿Sabe cuál casa es la que Dios está esperando que preparemos? La casa de nuestra vida, de nuestro corazón. Y Dios está, hermanos, reprendiendo al pueblo de Israel y les está diciendo: el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. Y pregunta: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Dios quiere edificar la casa de tu vida personal. Dios quiere encontrar reposo en tu corazón. ¿Qué es lo que sucede cuando Dios no encuentra el reposo en tu vida? Cuando no has preparado tu casa. Significa que esa prioridad principal que es Dios ha sido, hermanos, desplazada y suplantada por prioridades que han absorbido la prioridad número uno, que es Dios. Hay 4 cosas que yo quiero mencionarles, hermanos, esta mañana. 4 cosas. Y yo sé que los veo bien serios esta mañana. Los veo bien serios, pero miren. El profeta Isaías está haciendo un llamado a la reflexión al pueblo de Dios. Todos los que estamos aquí somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Y si el profeta Isaías estaría aquí, nos diría lo mismo. Si en el capítulo 1 usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta de todo lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Aún le dice que sus sacrificios vienen siendo como una maldición. Y les está diciendo que cuando ellos derraman sangre de un cordero, es como si derramaran la sangre de un cerdo. Es increíble lo que Dios dice en el capítulo 1 de Isaías. Y los está llamando la atención para decirles incluso que todas sus obras son como trapos de inmundicia. Porque muchas veces quisiéramos cubrir esa prioridad número 1 con cosas, con obras, haciendo esto, haciendo lo otro. Otros peor, no haciendo nada. Pero qué triste es que Dios tiene que confrontar al pueblo de Israel diciéndolos que yo los crié, que Dios los bendije, crié hijos y los engrandecí y todos se rebelaron contra mí. ¿Saben por qué Estados Unidos y Europa estamos como estamos? ¿Saben por qué tiene tanto enemigo ahora tremendo? Porque hemos descuidado, porque los que fueron cunas misioneras como Europa, que mandaron los misioneros aquí a este continente, le han dado la espalda a Dios. Dios los engrandeció. Dios ha engrandecido a América. ¿Usted no está contento de vivir en Estados Unidos? Yo estoy contento de vivir en Estados Unidos y creo que esta es una tierra de mucha bendición. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Se cumple lo que dice el profeta Isaías, que Dios los ha criado, los ha engrandecido, pero se han rebelado en contra de Dios. Y pone de ejemplo a los animales. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, se han olvidado de mí, no tienen conocimiento. Mis hermanos, yo creo que tenemos que volver al Señor. Y más adelante Isaías en el capítulo 1 está diciendo también que su pueblo fue como víctima de extranjeros y de tierras extrañas. Dígame usted si no está sucediendo lo mismo en Europa y aquí en América. Cómo extranjeros y extraños vienen, invaden y matan. Y vea usted lo que dice el profeta Isaías. Dice que extraños y extranjeros llegaron e invadieron sus tierras porque se habían olvidado de su Dios. No nos olvidemos de nuestro Dios. Dios te ha engrandecido, Dios te ha prosperado. Dios te ha dado salud, te ha dado trabajo. Dios te ha dado vehículos, te ha dado casa, te ha dado un apartamento. Si no tienes un apartamento y tú dices, yo vivo en un garage, yo te digo que ahí en el garage en donde tú vives, esa es la maravillosa provisión que Dios te ha dado. Porque hay miles de personas que duermen bajo los puentes, bajo este frío tremendo hoy en día. Dios nos ha dado techo, nos ha dado abrigo, ha engrandecido nuestras vidas. Y miren, mis hermanos, hay 4 puntos importantes. Número 1, tus prioridades definen tu vida espiritual.
Tus prioridades definen tu vida espiritual. Cuando voy a Deuteronomios en el capítulo 6, versículos 4 y 5, mire lo que dice la Biblia, escúchelo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿qué dice la Biblia? Jehová uno es. Y aquí está la prioridad. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Y qué dice la Biblia? Y con todas tus fuerzas. Y yo creo que este es ¿cómo decirle? Iba a decir el meollo del asunto. Esta es la esencia de las prioridades. Dios establece las prioridades en nuestras vidas. ¿Sabe cuál es el problema? El problema, mis hermanos, es que somos nosotros los que establecemos nuestras prioridades y dejamos la prioridad de Dios a un lado. La Biblia dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas sus fuerzas. ¿Qué nos dice Deuteronomios? Deuteronomio nos dice que Dios ya ha determinado la prioridad para cada uno de sus hijos. Y la prioridad de Dios para cada uno de sus hijos, hermanos, es amarlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Esa es la prioridad número uno. Cuando vamos al Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo dijo, mas buscad primeramente el ¿qué? Y creo que lo sabemos de memoria. Díganlo conmigo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Yo creo que, hermanos, más mensajes no puedo darles esta mañana. Prioridad sobre prioridades significa que Dios es el número uno en mi vida. Que no importa lo que esté sucediendo alrededor, que haga frío, no importa, Dios es mi prioridad. Que me desvelé por ir a otros lugares, no importa, Dios es mi prioridad. Que tuve problemas con mis hijos no me van a sacar de mi prioridad. Que tengo problemas con mi esposa porque quiere ir a la iglesia, que tu esposo no te saque de tu prioridad. Que tienes problemas con tu vecino, que tu vecino no te saque de tu prioridad. Hay una prioridad que Dios ha establecido. Y cuando yo lo busco a Él, más que todas las cosas, Dios promete bendecir mi vida. Amén. Porque el Señor está hablando de cómo los discípulos estaban preocupados por la comida, por el techo, por el abrigo, por el vestido. Y Dios les está diciendo, no se preocupen, solamente búsquenme. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué muchas familias están malgastadas hoy en día? Porque han cambiado el orden de prioridades. ¿Sabe qué enseñamos en las iglesias los pastores? Enseñamos que el orden de prioridades es Dios, familia, iglesia y trabajo. Pues yo le quiero decir esta mañana que en un sentido es verdad, pero primero es Dios. Pero las cosas de Dios involucran tu ministerio, involucran tu iglesia, involucran tus dones, involucran tus talentos, involucran tus finanzas, involucran tus talentos, involucra tu vida. Y a veces decimos, no voy a la iglesia porque me quedé con mi familia. ¿Dónde está Dios? No voy a la iglesia porque tengo pereza. ¿Dónde está Dios? La pereza puede más que tu prioridad. Hay personas que pasan semanas sin venir a la casa de Dios. Y hay personas que por rutina, como estilo de vida, vienen tarde a la casa de Dios. No se enojen conmigo, pero quiero tocar corazones esta mañana. Pero es una realidad. Todo esto es parte de Dios. No es que Dios, familia, iglesia, trabajo, todo es parte de Dios. Tu tiempo, tus dones, ¿dónde están tus compromisos que tienes con Dios? Ministerios abandonados, ministerios sin sangre, sin fruto, sin vida, sin fluir. Y no es culpa de la iglesia, no es culpa del pastor, es tu culpa. Porque no estás siendo responsable en el ministerio que Dios te ha dado. Porque has desplazado la prioridad sobre prioridades. Matrimonios que van al fracaso porque han cambiado, han invertido el orden de prioridades. Primero los eventos sociales y después Dios.
¿Te acuerdas cuando no tenías eventos sociales, ni vida social? Cuando nos sentíamos casi marginados, cuando nos sentíamos que no teníamos nada. Dios comenzó a darte un trabajo y ya comenzaste a comprar tu carro. Antes ibas en bus a la iglesia. ¿Cómo añoro esos tiempos cuando yo era joven y íbamos colgados en los buses para la iglesia? Aquí tienes 3 carros y ni aún así quieres venir a la iglesia. Pero Dios te ha bendecido, hermano. Tu trabajo se ha convertido en tu prioridad número 1. Tu esposa se ha convertido en tu prioridad número 1. Si tu esposa te dice, no amor, ya no vayas a la iglesia, ahí va, mira. Y ya no viene a la iglesia. Pero mi amor, es que el niño Dios te lo dio para tu bendición, no para tu estancamiento. Pero es que los niños tú se los pediste a Dios y son la mayor bendición que Dios te dio. Ahora, ¿por qué son estorbo para la prioridad número 1, que es con Dios? Hermanos, hablo de corazón a corazón esta mañana. Y qué bueno que está lleno el templo esta mañana. Dios sabía que tenía que dar este mensaje esta mañana. Pero prioridad sobre prioridades significa amar a Dios incondicionalmente. Significa que todo lo demás es secundario. Que tengo una cita con un amigo para un café, olvídate, primero es Dios. Que el carro tengo 6 meses de no lavarlo, lávalo otro día, pero el domingo es para venir a la casa de Dios. Que va a venir mi suegra, muy bien, tráela también a la iglesia a recibir el mensaje de la palabra de Dios. No, que tengo visita de alguien, tráelos a la casa de Dios. No, es que mi marido se enoja si voy a la iglesia. Déjalo que se enoje y déjalo que se atribule, porque lo mismo va a ser. Tú cumple con tu Dios y Dios hará el resto. Pero los que aman a Dios nunca han sido avergonzados, mis hermanos. Los que aman al Señor nunca han sido dejados atrás. Dios siempre los ha levantado, porque aquel que glorifica el nombre de Dios y ama al Señor, Dios se encarga de levantarlo. En el mundo el hombre levanta al hombre, pero en Cristo el hombre se humilla y Cristo lo levanta. Qué importante es entender todo eso. Necesitamos entender, mis queridos hermanos, que podemos ser alabados muchas veces por los hombres, pero que sirve la gloria del hombre si no tienes la honra de Dios. ¿De qué sirve quedar bien con la gente si estás quedando mal con Dios? Una vez el apóstol Pedro tuvo que decir ante el concilio: es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Mujeres, hablo con las mujeres de la iglesia. Como mujeres ejercen una influencia grande sobre nuestras vidas como hombres, como esposos, para bien o para mal, pero lo hacen. Los hombres, y no me lo tomen como chiste o algo, generalmente cedemos en un 98% a las mujeres. Cedemos por amor, para evitar pleitos, discusiones, para no contradecir, pero cedemos. Y lo que yo pido a las mujeres de la iglesia es que en lugar de desanimar a tu marido, animes a tu marido. Tengo testimonios de mujeres que han estado llorando. Oren para que se convierta mi esposo al evangelio. Oren para que se convierta. Cuando Dios los convierte, se hacen diáconos de la iglesia. Ahora oran para que les quiten el privilegio de ser diáconos de la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos cambiado el orden de prioridades. Hermanas, ejercen una influencia terrible sobre nuestras vidas. Emocionalmente, en la familia, en el hogar, si la mujer está enojada, olvídese, es un caos. Hasta el perrito se mete bajo la cama. Porque no hay nada más duro para un hombre que ver a su mujer enojada. Verla seria, verla que usted quiere contentar el ambiente y ella como. Y usted va por detrás y le hace cosquillas y si no le quita la mano con un machete porque no tiene el machete. Y todo es un caos. Esposas, influyan de una manera maravillosa para con su marido. Motívenlo a seguir en la iglesia. Motívenlo a seguir en la vida de la iglesia.
Motívelo a cumplir con sus responsabilidades. Motívelo, ayúdelo, empújelo. No sea como esas mujeres, como la que le dijo a Job: maldice a tu Dios y muérete. Todo lo contrario, sea una mujer virtuosa que edifique su casa. Como dice la Biblia, dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba, la destruye. La destruye cuando no apoya al marido, cuando no apoya a su esposo, cuando no lo impulsa a hacer la obra de Dios. Hermanas, por favor, empújenos. No permita que su marido se estanque, se quede. En lugar de jalarlo a quedarse en casa y hacer otras cosas, ayúdelo a vivir la vida que tiene con Dios. Hermanos, muchos hoy en día se pierden y están perdidos espiritualmente porque no están enfocados en su prioridad de prioridades, que es Dios. ¿Recuerda usted a Daniel, el profeta? Daniel mantuvo su prioridad con Dios. ¿Y sabe por qué mantuvo su prioridad con Dios? Porque él sabía lo que quería. ¿Sabe que Daniel no se dejó ilusionar y arrastrar por las ofertas del mundo y del rey? El rey le ofrecía comidas, bebidas, le ofrecía honores y privilegios. El rey le ofrecía todo. Pero Daniel dijo: no me postraré ante la estatua del rey, porque mi Dios Jehová uno solo es. Punto. Y ahí está el punto, mis hermanos. Había una prioridad sobre prioridades. Y el rey le decía: tú serás el segundo de mí, te voy a vestir de esto, come mis comidas, mis bebidas. Y Daniel dijo: no, Señor, yo tengo un Dios que es sobre todos los dioses. Yo tengo un Dios que es uno y su nombre es Jehová, Dios de los ejércitos. Debemos bendecir el nombre del Señor y debemos entender que nuestras prioridades deben estar enfocadas solamente en Dios. ¿Sabe, hermano, qué es lo que sucede cuando tú abandonas tu prioridad número uno? Lo último que sucede es que lo primero viene a ser absorbido por lo último, y lo primero queda en último lugar. Te enfrías. Y le voy a decir esta palabra: no solo te enfrías, muchos ya están congelados. Ya están congelados. No les importa su ministerio, no les importa su iglesia, no les importa la gente de la iglesia, no les importa su vida espiritual con Dios. Vienen tarde como llegar a cualquier lado. Yo te pregunto: ¿llegas a tu trabajo 10 minutos tarde? La respuesta es no, ya no tendrías trabajo. Pero a la casa de Dios venimos, hermanos, como que hablo de los que tenemos compromisos en la vida de la iglesia, y para los que no también. Porque necesitamos venir a la casa de Dios y llegar a tiempo a la casa de Dios. Dios es nuestro Dios. Él es nuestro Rey. Tenemos audiencia, cada domingo tenemos una audiencia, no con Barack Obama. ¿Quién es Barack Obama? Sí, el presidente de Estados Unidos, pero él no es más importante que Dios. Pero le aseguro que si Obama nos invitara a la casa presidencial, nos ponemos el mejor traje, la mejor vaselina, los 7 espíritus en todo el cuerpo, 7 machos, y nos presentamos delante de él. Nos dicen a las 10, a las 8 de la mañana estamos ahí para una foto con Barack Obama. Cada domingo tienes una audiencia con Dios. Cada domingo tienes una cita con Dios. Cada domingo tienes un encuentro personal con Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Pero cada domingo tú vienes para hablar y platicar con Dios. Dios debe ser tu prioridad número uno. Y te digo, hermanos, lo que tenías en más alto viene siendo lo último cuando descuidas tu prioridad. Aquello por lo que tanto te morías y predicabas, ahora te has olvidado porque ya no tienes prioridad. Un punto número 2, tus prioridades hacen más fácil tu estilo de vida espiritual. Le digo por qué: porque te brinda una vida más práctica para tomar decisiones. Cuando te ponen entre la prioridad de Dios y otras cosas, tu prioridad que es Dios, te hace más fácil tu vida. Hermano, mira, así, para terminar este punto bien rápido, cuando tu prioridad es Dios, tú no tienes por qué pensarla si te dicen escoge entre lo bueno y lo malo. Si tu prioridad es Dios, tú sabes que inmediatamente vas a escoger lo bueno. Y eso es práctico. No tienes que andar ahí: le diré a mi esposa si hago esto o no, lo consultaré con mis hijos. Mira, si alguien te ofrece un ministerio en la iglesia, ni lo pienses, hermano. Ahí les aviso en 10 meses.
Ni lo pienses. Si alguien te pide ayuda aquí en la iglesia, en la casa de Dios, hey, ni siquiera digas, déjeme pensarlo, pastor, 48 horas. Inmediatamente hazlo, porque no es para mí, es para tu Rey de Reyes y Señor de Señores. Es para nuestro Dios. Hermano, es que yo necesito hablarles de esa manera este día. Necesitamos ser más prácticos. Necesitamos tener nuestra prioridad donde tiene que estar nuestra prioridad. En tercer lugar, yo pienso que prioridades determinan hacia dónde se dirige tu corazón. Tus prioridades determinan hacia dónde se dirige tu corazón. Recuerda las palabras del Señor Jesús en Mateo 5. No os hagáis tesoros en la tierra, sino hacemos tesoros en el cielo, donde los ladrones no roban ni la polilla corrompe. ¿Y qué dijo el Señor? Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Mi tesoro está en esta iglesia. Mi tesoro está en esta iglesia. He tenido 5 ofertas de otras iglesias en este transcurrir del tiempo. Y hubo un tiempo en que nuestra iglesia, cuando estábamos en Baldwin Park, y se los digo de corazón, no había ni siquiera para pagar mi salario como pastor. Y los diáconos tenían que decidir entre pagar la renta o pagarle al pastor. Y en ese tiempo, Dios me abrió 3 iglesias. Y a estas 3 iglesias tuvimos que decirles que no. Porque mi corazón está en esta iglesia. Y yo les pido lo mismo a ustedes. Les pido que su corazón esté en esta iglesia. Porque en donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si mi tesoro está en Dios, ahí está dirigido mi corazón. Porque cuando amo a Dios, no importan las ofertas que me puedan hacer. Yo amo a mi Dios y tengo mi prioridad establecida. Y mi prioridad es mi Dios. Y me pueden llamar de 1000 iglesias, pero si Dios me tiene convencido que aquí está mi tesoro, aquí estoy con mi tesoro, que es mi Dios, porque esta es la iglesia que Dios me ha dado por 23 años. Hermanos, debemos honrar el nombre del Señor. Le voy a decir por qué. Cuando tú tomas a Dios por prioridad, Dios no falla. Todas las demás cosas vienen por añadidura. Amén. Y por último, mis queridos hermanos, no permitas que tus prioridades compitan con la prioridad que es Dios. No permita eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando compiten tus prioridades con la prioridad que es Dios, las cosas se vendrán abajo. A veces compite tu prioridad del trabajo con la prioridad de Dios. El trabajo, los deportes, tus pasatiempos, la televisión, arreglos de la casa, tu auto, tus hijos. Hey, las redes sociales. ¿Qué problema con el Facebook? Hermanos, estamos en una sociedad en donde nuestros niños de 3, 4 años ya tienen Facebook en el internet. Y esto es terrible, mis queridos hermanos. Y muchos de nosotros los adultos invertimos más tiempo en Facebook que en la palabra de Dios. Y por eso les digo esta mañana, deja de meterte tanto en Facebook. Y como les dije la otra vez, mete tu face en el book de la palabra de Dios. Porque cuando metes tu face, tu cara, tu rostro en el libro de la palabra de Dios, tu vida comenzará a ser bendecida para gloria y honra de Dios. Denle un aplauso al